Cambiamos de tema y hablamos de derecho con el abogado Ramiro Rech. ¿Cómo estás, Ramiro? Muy bien, Marisol. Buen día, ¿todo ¿Qué tal? bien? Todo bien. Bueno, vamos a hablar de la mentira en la justicia. ¿Viste vos? Es un tema que el otro día surgió, por eso digo, está bueno para comentarlo, Sí. porque aparte recurrentemente sale cuando se pone uno a filosofar sobre estas cosas con clientes, con gente. Che, se dice toda la verdad, en un juicio, se cuenta todo. ¿Se puede mentir? Bueno, mira, como regla no, Me imaginé. por lo menos acá. Por lo Está menos, bien. como regla no, lo cual es Es un gran lógico. problema. Claro, muy qué lógico. sé yo, Decís vos, sí, claro. vos decís lógico porque va con nuestra... Sí, lo sé, pero digo, La cultura. mentir en la justicia. Mirá, para hacer entrar al tema, vamos a hacer una división en ramas del derecho. Sí. En derecho penal, esto lo vamos a ver mucho también en las películas, vos tenés el derecho del acusado de negarse a declarar, que eso está bien, está en todos los países democráticos del mundo, pero además, en Argentina, en general, en el mundo latino, Latinoamérica, el acusado tiene el derecho a negarse a declarar, pero si declara, Sí. no está obligado a decir la verdad. Porque nuestra Constitución, como la de muchos otros países, dice que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, Ajá. y a esa expresión Claro. se le ha dado el alcance de podés mentir, Claro. que no es el alcance que se le ha dado en otros países, Mm, por ejemplo Estados Unidos, por eso sí las películas, por ejemplo Sí. Reino Unido, sí. algunos países, Alemania, Sí. algunos países nórdicos, en donde el acusado tiene derecho a negarse a declarar, Claro. pero si declara tiene que decir la verdad. Acá. Entonces, acá, en un proceso penal, Sí. un acusado tiene absoluto derecho a mentir, tiene el derecho constitucional a mentir. Razón por la cual los jueces penales no le creen a nadie. Sí, perdón, ¿no? Claro. ¿No? Y sí. Cosa que no van a reconocer en un reportaje o en una clase, pues, al revés, no, nosotros escuchamos al imputado, su derecho de defensa. Sí, sí, No le sí. creen a nadie. Y claro. Y en ese nadie cae el inocente. Ahí está. ¿No? Por eso es el peor de los mundos, Sí. porque el que es realmente culpable tiene una herramienta formidable que es decir Claro. cualquier cosa, mentir Puede para cualquier mentir lado. y no pasa nada. Y el inocente puede patalear, volverse loco, pero Claro. no te van a creer. Qué cosa rara. ¿eh? Sí, Y en el resto Aparte, de las... qué difícil la tarea, ¿no? De los jueces penales, digo. Todo el tiempo decir, al principio no creo nada, ¿no? Como regla, no, claro, Sí. exactamente. Por eso. Y el resto de las ramas de derecho civil, derecho laboral, Sí. de familia, en general nuestro sistema en Argentina es esencialmente escrito, ¿no? Entonces, vos tenés en un proceso, bueno, en algunos procesos se los puede llamar a declarar a las partes, en audiencias, no en todos los procesos, pero en algunos, y en esa audiencia a la que va la parte, por ejemplo, te hago un juicio vos por un accidente de tránsito, Sí. o por un desalojo, por lo que sea, podríamos ser citados por el otro, yo citarte a vos citarme a mí, Sí, y en esa audiencia no tenemos obligación de decir la verdad. claro. Y además es una audiencia muy sacramental, muy formal, donde la pregunta tiene un formato específico para que jure como que es cierto. La pregunta está hecha de modo tal que el que declara tenga que decir sí o no. Claro. No es una pregunta abierta. Bien. Entonces yo te No es pregunto... sí, pero o no, pero. No, podés aclarar, Sí, hay pero no es una aclaración. pregunta del tipo, por ejemplo, el auto que lo chocó era... ¿De qué color era el auto que lo chocó? Claro, No, la No. pregunta es, ¿el auto que lo chocó era rojo? exacto. Sí, no. Bien. Entonces, ya de por sí eso quita mucha sustancia en la declaración, Sí. pero además, como las respuestas tienen que estar hechas entre civil, laboral, familia, de manera que el que declara responda sí o no, Ujú. y si responde sí, la respuesta va en su contra, y si responde no, zafa, para decirlo así vulgarmente. está. Es decir, las preguntas están hechas Claro. de modo tal que si el que declara sí, y el que declara dice sí, se perjudica. Bien. De manera que todos los que van a declarar van instruidos por su abogado a decir que no. Por supuesto. A todos los que tengan decir que no. Sí, sí, sí. Con lo cual la audiencia es una pérdida absoluta de tiempo, La verdad, ¿no? a punto tal que los jueces civiles, otra vez, no lo van a decir en público, No, los jueces no. civiles laborales dicen, a esta audiencia no le damos ni bolilla. Claro, porque total. Es más, cuando Ya si sabemos. quedó una audiencia suelta en un juicio, Sí. che, dentro de 2 meses fijaron una audiencia, la desistimos, Claro. Sí, entre los abogados. sí, 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 total, tal cual. ninguna sentencia Claro. se va a fundamentar en lo No. que se haya dicho.
Entonces, ya te digo, eso son las declaraciones. Y en los escritos, Sí. en los procesos, te decía, que son escritos para el juego de palabras, civil, familia, laboral, en la demanda, quien inicia el juicio tiene que mencionar los hechos en los que se fundamenta, en los que se basa su Claro. pretensión. Tiene que exponer los hechos. Y el que contesta Sí. tiene que expedirse sobre esos hechos en forma categórica, reconociéndolos o negándolos. Claro. Entonces, y si no los niega, se los tiene por ciertos. Bien. ¿Qué significa esto? Que se niega todo. Entonces, yo te hago juicio a vos y digo que vos me chocaste a mí, Sí. y cuando vos contestás decís el accidente no existió. Claro. No es que negás haber sido responsable. No, no. El accidente El no existió. hecho ya. Claro. No lo conozco. Entonces, eso me obliga a mí a probar la existencia del accidente. Ahí está. ¿No? Entonces, en los hechos se puede mentir descaradamente, Sí. tanto en el escrito de demanda como en el escrito de contestación de demanda, y cuando luego durante el juicio surge que se mintió descaradamente, Sí. no hay ningún tipo de sanción. Ya está, pasó. Listo. Si vos decís, no existió el accidente, Sí, yo tengo después se 100 prueba. camaristas, 1000 Exacto, testigos, después se prueba que sí. pasó. Claro, pero de Entonces, momento no. no se sanciona, más aún, se defiende la mentira de Claro. alguna manera. En todo tipo de juicio en Argentina no hay sanción para quien mintió deliberadamente, ¿Y conscientemente. qué pasa? Porque muchas veces hemos escuchado el tema del falso testimonio. Ah, no, el falso Eso testimonio. es distinto. Eso sí, eso porque está destinado a los testigos. Ah, bien. Cuando declara un testigo en cualquier tipo de juicio penal, Sí. civil, el testigo sí declara bajo juramento. Ahí está. Bajo juramento significa, bajo juramento decir verdad, ¿qué significa? Que tiene Claro. que decir, no solo que tiene que decir la verdad, Sí. tiene que decir los hechos como fueron, Sí. sino que no tiene que callar hechos que vio, que percibió por su sentido, que Claro. sabe que existieron. Es decir, afirmar, en términos jurídicos, afirmar una falsedad o callar una verdad, Ah, o omitir bien, una bien, verdad. bien. Cuando el testigo incurre en falso testimonio, miente, incurre en falso testimonio, tiene una pena chica de 1 a 4 años en cualquier fuero. Está Que bien. también en la práctica Sí. no hay proceso por falso testimonio, salvo en los casos mediáticos, que ahí sí, que la gente por ahí cree, mirá, lo acusaron a Sí, este sí, se ha porque hablado bastante mintió, por eso, o digo. lo están buscando. Bueno, eso ocurre pura y exclusivamente en los casos mediáticos. Claro. No vas a encontrar nadie en Puede ninguna ser. charla de café, en una botella. Vos sabés que tuve un conocido, un cliente que lo metieron, Claro. lo metieron preso, olvidate. No, no, Olvidate, no. Porque que de el- 1 a 4, ¿no? Que lo procesaron. Nosotros teníamos un profesor en la facultad que nos decía, Sí. en un juicio así de tránsito vos tenés hasta 5 testigos por parte que puedes poner. Ajá. Acá chocan 2 autos en el Martillo un jueves a las 4 de la mañana en agosto, Sí. y en el juicio hay 10 testigos, 5 por cada lado, 5 dicen blanco, 5 dicen negro. Dice, ¿qué hacían 10 testigos caminando a Tal las 4 de la cual, mañana? exacto. Y de los 10, 5 vieron una cosa y 5 vieron lo opuesto. ¿Por qué? Porque no hay sanción para la mentira. Ni cuando Claro. existe jurídicamente, como en el caso de falso testimonio, Sí. no hay proceso por falso testimonio. Existe esta cosa de que entonces, incluso los que están obligados por Qué ley a decir la tremendo. verdad, es una de las grandes, para mí, es una de las grandes cosas que hay que cambiar en Argentina. Podés Sí. mentir en la demanda, podés mentir en la contestación, podés mentir en la audiencia, Sí, sí, sí. podés mentir en la apelación. Claro. Es No pasa tremendo. absolutamente nada. No pensé Nada. que se podía, la Nada, verdad. nada, No. nada. Me había quedado dando vueltas esto de falso testimonio que vos me decías con respecto a los testigos. Al final dije, ay, al final esto de televisión esto, entonces. Absolutamente. Medio de Podemos decir, comunicación. puede un falso testimonio por el caso del chico de Pinamar, de Balsos, sí, si alguno miente, sí, o de algún otro caso mediático. En los casos cotidianos, un juicio común, El día a día no. de un accidente de tránsito, Sí, miente sí, un sí. testigo, como te contaba este profesor. No nada, pasa nada. nada. Qué tremendo. Sí, bueno, tremendo, bueno. realmente Pero tremendo. un tema interesante, la ¿Viste? verdad. Sí. Y Aparte mira, que todos visibil- creíamos algo, creo, y hoy nos vamos con otra información. Hay que, ¿no? también me parece, visibilizarlo, ¿no? Sí. Porque también de la justicia penal está esta cosa de que nosotros estamos para cosas importantes y esto es una pavada. ¿Qué vamos a andar procesando un testigo que mintió? Claro. Dejate de bromar, medio país miente. Esta es un poco la filosofía que hay. Oh. Bueno, ojalá la cambien Así nos algún día. movemos, sí. Ojalá se cambie esto algún día. Ojalá que sí. Ramiro, muchísimas Gracias a gracias. vos, Marisol. Como siempre estuvimos hablando de derecho con el abogado Ramiro Rech.